Si pueden abrir sus Biblias, por favor. If you can look in your Bibles, I will read in Spanish as I usually do. And you can follow along. We'll be reading 13 through 20 in Hebrews chapter 6. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento al confirmar lo que se ha dicho pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El tema de hoy es ancla del alma. So the theme of today, the title for today is Anchor for the Soul. I love the idea of that phrase. Que la esperanza que tenemos en Jesús es un ancla del alma. Y claro, ¿para qué sirve un ancla? What is the purpose of an anchor? Para que el barco no se vaya con la corriente, ¿no? So that a boat won't drift with wherever the current is taking it. Igual como un barco, nosotros necesitamos un ancla que nos mantenga aferrados a Jesús. Just like a boat is often drifting, we can drift spiritually. And we need an anchor for our soul that keeps us close to God. ¿Y qué es esa ancla? Es la esperanza. La esperanza del cielo. So the anchor for our soul is the hope of heaven. Que sabemos que un día todo se va a acabar y vamos a estar con Dios. That we know that one day this life will end. Tal vez sea pronto, tal vez sea en muchos años, no sabemos. No importa qué edad tengamos, Dios tiene su propio tiempo para cada uno de nosotros. So whatever our age may be, whether we are young or older, God has His own timeline for each one of us. Que un día vamos a estar frente a Él y tenemos esa esperanza por lo que hizo Jesús en la cruz. So we have that hope because of what Jesus did on the cross. Y normalmente a final de año es normal reflexionar de qué ha pasado este año. So normally, at the end of a year, it's normal for all of us to kind of reflect on what has happened this year. To think about what are some things that have happened in our family. ¿Qué ha pasado en nuestra familia? ¿Qué ha pasado en nuestro matrimonio? ¿Qué ha pasado en nuestro trabajo, en el ministerio? So it's normal to think about what has happened this year with our family, with our marriage, with maybe our jobs, with our ministry. Y es un tiempo para reflexionar, pero también es un tiempo para prepararnos para el año que viene. It's also time to really think about next year. ¿Qué va a ser diferente el próximo año? ¿Qué va a ser Dios el próximo año? What is God going to do next year? What is going to be different next year? Y cuando vemos esta escritura, sabemos que está hablando aquí de Dios que dio su promesa a Abraham. Y hablamos de Abraham hace un mes, en nuestro servicio que tuvimos hace un mes. So about a month ago we talked about Abraham, and we talked about him being put to the test and tested with sacrificing his son. And this scripture is talking about the promise that God made to Abraham. Y esa promesa, ¿cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? What was the promise that God gave to Abraham? Que iba a tener un hijo. So he would have a son. Pero no solo eso, que iba a tener un hijo y de ahí iba a tener toda una multitud, una descendencia. So not only that he would have a son, but that from that son there would be a multitude of descendants.
that would come from just that one son. Y Abraham esperó por muchos años esa promesa. La promesa de su hijo, y en muchas maneras no vio toda la promesa de las multitudes porque murió. So he did see his son, of course, and he saw a little bit of the beginning of that promise, but he didn't get to see it all, obviously, because he died, and all the descendants that came from that. Pero esperó por muchos años. Y creo que a veces es lo que nos pasa a nosotros, por eso perdemos esperanza, porque esperamos y no sabemos qué está haciendo Dios. You know, sometimes that's what causes us to lose hope, is that we're waiting, you know, we feel like God is not coming through in certain times in our life, and we begin to lose hope. Pero cuando vemos los ejemplos de la Biblia, la gente esperó por mucho tiempo las promesas de Dios, pero no perdieron su fe. Y especialmente en lo que vemos de Abraham, que confió en Dios. And we see this in Abraham, that he trusted in God even through the time that he had to wait. Isaac, que era la promesa, era simplemente la semilla. Era simplemente el principio de esa promesa. So Isaac, when he was born, of course, that was great joy to Abraham and Sarah, but he was just the seed. He was just the beginning of really what the promise would be. Y cada uno de nosotros somos una semilla. Este ministerio es una semilla. You know, each one of us is just a seed of what God is doing. This ministry is just a seed of what God wants to do. Aquí en el condado de Orange, lo que quiere hacer con la gente, cómo quiere impactar a la gente. Este ministerio es simplemente una semilla. Es el principio. This is just the beginning of what God wants to do. Quiero reflexionar un poco con ustedes y quiero ver unas fotos de lo que ha pasado este año. Y hablando de esta idea de la esperanza, que al mantener esa esperanza es como un ancla. Y de las cosas que vamos a ver, muchas de ellas fueron el resultado de años y años de oraciones. You know, some of the things that I will talk about, that I will show pictures of, are the result of many years of prayers. De que la gente se mantuvo con esa esperanza. La esperanza en Dios, la esperanza en Jesús. Entonces voy a repasar algunas cosas que han pasado este año y unos de los milagros que han pasado. Y sé que hubo mucho más. I know there's a lot more things that happened than just a few things that I will show, but I think it helps us to remember God has done amazing things just in the last 12 months here in our lives and in the ministry. En 2016, claro, tuvimos el evento del Día de Mujeres, que fue el primer Día de Mujeres bilingüe que hemos tenido. That was the first bilingual Women's Day that we've ever had here, and that was a great success. Muchas mujeres vinieron de visita y fue un día increíble. Tuvimos el evento en San Luis de la conferencia. We have, of course, the St. Louis Conference, which was awesome. El ver miles y miles de discípulos. Sé que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de ir, pero fue increíble ver a miles de discípulos de todo el mundo estar reunidos. It was incredible to see thousands of disciples from around the world. La próxima va a ser en Orlando en el año 2020. The next one's going to be 2020 in Orlando. Y les quiero animar a que empiecen a ahorrar. Si pueden ir como familias, pueden ir como matrimonio. Es una experiencia increíble. If you can start saving and plan it to be able to go to Orlando in 2020, it's an incredible experience. Pero también vimos increíbles milagros. Amén. Verónica Durán se bautizó. Fue en febrero. Mes de febrero se bautizó. Y claro, el resultado de años de oraciones. Conocemos a Cristian, a su hijo, que estuvo en el ministerio de universitarios aquí. Ha estado en la iglesia por casi 20 años. Imagínense, 20 años de oraciones. Y claro, David se bautizó el año pasado, pero ese fue el resultado de muchos años de oraciones. Señor Nicolás, que fue bautizado a los 90 años. Sé que hemos hablado mucho de ello. I know we've talked a lot about the Rojas family, pero creo que es importante el darnos cuenta del poder de la oración, del poder de mantenernos fieles, de mantener esa esperanza. Porque sé que todos nosotros queremos impactar a nuestra familia. I know that all of us want to impact our family. Y sé que muchos de nosotros hemos estado orando por muchos años. Y tal vez no podemos ver
nada, ningún progreso, pero no sabemos lo que está haciendo Dios. Yeah. You know, I know that all of us probably have been praying for our family members, and it can seem like nothing's happening, but we have no idea what God is doing. Dios tiene su propósito y Él actúa en los corazones de la gente de una manera increíble. Claro, vimos a la señora Esperanza bautizarse hace poco. Fue increíble también. Vimos a los Sardones restaurados, a la familia, amén. Igual, muchos años de esperanza, de mantenerse, de oraciones, y el resultado fue que hayan regresado a Dios, que es increíble. También hay una pareja muy querida de este ministerio que muchos conocemos, y lo mencioné ahí abajo, pero tal vez algunos de ustedes no estaban ahí abajo. Pero este año, hace poco, Rudy Navarrete se restauró a la fe, y eso fue un milagro increíble. So I know a lot of us know the Navarrete family. They used to lead this ministry years ago. Ellos, claro, dirigían este ministerio hace muchos años. Y nos estaba comentando Rudy mismo en la boda de Chris, lo que había pasado en los últimos 5 años. So Rudy was sharing with us the last 5 years. Y qué tan lejos estaba él de Dios. Y nos dijo, estaba lo más lejos que puede estar cualquier persona. He said, I was as far as you could possibly be from God. No había ni orado ni una vez en 5 años. He didn't even pray one prayer in 5 years. No creía en Dios. He stopped believing that God even existed. Y se alejó mucho. No solo de Dios, pero las consecuencias fueron increíbles. So not only he, was far from God, but obviously it affected everything in his life, his marriage and his family. Pero la lealtad y la fidelidad de María a Dios, primeramente, y orando y seguir orando por él, aunque no había ninguna señal que él iba a cambiar. Dios hace lo imposible. Amen. So the years of Maria just being faithful to God and continuing to pray for him, and even when there was no sign that he would ever change. Él nos comentó que él había corrido a los pastores de su iglesia de allá de su casa. Estaban ahí en su casa, lo fueron a visitar y los corrió de la casa. He shared with us that he kicked out even the ministers who came to visit them and to see them. He kicked them out of the house. Y hasta ese punto estaba. Pero lo que ha hecho Dios en su corazón, y lo que nos dijo, la primera vez que oré, todo cambió. He said, the first time I prayed, when I hadn't prayed for 5 years, everything changed in my heart. Y ha sido un proceso difícil, pero está ahí fiel a Dios, Amen. teniendo sus tiempos con Dios cada día. He's faithful to God. He's having his times with God every single day, and it's incredible what God has done. Nunca debemos perder la fe. Amen. No importa cuál sea la situación, ya sea de nuestro matrimonio, ya sea de nuestros hijos, ya sea de cualquier cosa. We can never lose faith, whether it's in our marriage or our kids or whatever is going on. Porque Dios hace lo imposible. God does the impossible. Él hace milagros. He does miracles. That's what he does all the time. Y el año que viene va a ser un año donde vamos a enfocarnos sobre todo en la fe. El tema del año va a ser por fe. The theme of next year is going to be by faith. Y ponernos a pensar, ponernos a soñar qué va a hacer Dios por fe este año que viene. What is God going to do by faith? What is God going to do in our marriage? ¿Qué va a hacer en nuestro matrimonio? ¿Qué va a hacer en nuestra familia? ¿Qué va a hacer en nuestros hijos? ¿Qué va a hacer en nuestro ministerio? What is God going to do next year by faith? Todas esas cosas todas esas fotos que mostramos fueron milagros increíbles. Amen. Y hubo otros milagros. Esa gente, claro, milagros de bautismos y restauraciones, pero hubo otros milagros también. Y esta es una amiga de Candace, mencioné, se llama Ivette, es una amiga de Candace, mi esposa.
que se conocen desde que tenían 11 años. This is a friend of Candace, Yvette, that her and Candace have been friends since they were 11 or 12. Ha venido a la iglesia por muchos años, vino hace muchos años, pero recientemente se bautizó. Just recently she got baptized. Y hace unos meses antes de ello, su hijo Anthony se bautizó en el ministerio de universitarios. And her son Anthony got baptized in the campus ministry. Y habíamos comentado que Anthony era un niño de 7 años que quería estudiar la Biblia y hizo unos estudios con él. So Anthony, I shared before, he wanted to do Bible studies when he was 7. And we started doing Bible studies. Y luego su mamá se alejó de la iglesia. Y hubo muchas cosas que pasaban en su vida. So, his mom kind of got away from the church a little bit. A lot of things happened in Anthony's life. Pero no sabemos lo que está haciendo Dios. Regresó él y en 3 días estudió la Biblia y se bautizó. In 3 days he studied the Bible and got baptized. Vimos 2 bodas increíbles en el ministerio. Igualmente el resultado de años de oraciones. So just like everything else that we've looked at, this is a result of years of prayers. Años de oraciones de Ronnie, de Gigi, aún antes de que se conocieran, estaban orando a Dios por esa persona especial. Even long before they met each other, they'd been praying to find that special disciple that they could marry. Y es el resultado. Y claro, Chris y Sara, que se conocieron de niños y sus familias eran parte de la iglesia y por años oraron que encontraran a alguien que amaba a Dios. Y ese es el resultado. Y eso es simplemente lo que ha pasado aquí en este ministerio. Han pasado tantas cosas más. Han nacido bebés, ha crecido la familia. Hemos visto cosas increíbles. So this is just what's happened. Just a few things that I can remember. I know a lot more has happened. I know babies have been born. I know that great things have happened throughout the church. But there's just a few. Porque como mencioné antes, muchas veces recordamos las cosas que debemos olvidar. Y olvidamos las cosas que debemos recordar. As I mentioned before from a book that I read, we often forget the things that we should remember, and we remember the things that we should forget. Y es bueno recordar todos los milagros que ha hecho Dios. Es bueno reflexionar en ellos. It's good to really reflect on all that God has done and all the miracles that He has done. Y al hablar del año que viene, el tema de fe, as we talk about even next year, we'll talk a lot more about it. Vamos a hablar mucho más de ello, claro, el año que viene, al principio, nuestros servicios de media semana y en los domingos vamos a hablar de la idea de por fe. We're going to talk a lot about the idea of by faith. Y aquí en 2 Corintios capítulo 5 dice, vivimos por fe, no por vista. We live by faith, not by sight. Y eso es muy difícil. Porque vista, claro, es lo que podemos ver, es lo que es fácil de notar, pero fe tiene que ver en creer en Dios, en enfocarnos en lo que no se puede ver. Faith has to do with being able to focus on what we cannot see. Que aunque no hay ninguna evidencia, no hay ninguna señal de que Dios está haciendo algo, vivimos por fe y no por vista. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué vas a hacer tú por fe el año que viene? What are you going to do by faith next year? ¿Qué pasos vas a tomar de fe? What are some steps of faith that you're going to take next year? Tal vez han sido pasos que sabes que Dios ha puesto en tu corazón. Maybe these are steps that God has put in your heart, pero hemos tenido miedo de tomarlos. Maybe we've been afraid to take those steps. Puede ser muchas cosas diferentes. Tú sabes cuáles son. It could be anything, and you know what they are in your heart. Pero si no tomamos esos pasos, si no oramos esas oraciones grandes, if we don't take those steps and if we don't pray those big prayers, imagínate todos los milagros que podemos ver cuando oramos esas oraciones. Lo que parece imposible, pues seems impossible. Y pensamos, sí, pero lo he orado muchos años. And we can think, I've prayed that prayer so many years in a row. ¿Y cómo sabes que este no es el año donde lo va a hacer Dios? And how do you know this is not the year when God is going to not answer your prayer, but help you see the answer to the prayer? No es cuando Dios va a responder. Dios ya respondió. Pero a veces toma tiempo para ver la respuesta de Dios.
Porque Dios responde en cuanto oramos. God always answers as soon as we pray. We just don't always get to see the answer right away. Y hay que seguir orando. Hay que seguir orando por nuestras familias, por nuestro matrimonio, que crezca, que nuestros hijos busquen a Dios y encuentren a Dios. We need to keep praying for our marriages to grow, for our kids to seek God one day, or to find God, or to come back to God wherever they may be. Porque Dios hace lo imposible. Y debemos hacerlo por fe. And we need to really do that by faith. Vamos a tomar la Santa Cena juntos. Y esa misma escritura que acabamos de leer, the same passage that we read as we take Lord's Supper together. Dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Que Jesús, al haber hecho ese sacrificio en la cruz, Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote. La cortina a la que se refiere era una cortina donde solo el sumo sacerdote podía entrar a hacer el sacrificio por los pecados. That curtain that it's talking about is where only the high priest could enter and perform the sacrifice for sins. Pero al hacer el sacrificio Jesús en la cruz, Él entró a esa cortina y derrumbó esa cortina para que nosotros podamos entrar con Él y podamos acercarnos con Él, y tenemos esa esperanza como un ancla que nos mantiene cerca de Dios. Amén. Vamos a orar.